Hola, Capi Escuchas. Hoy les presentamos... En el anterior Capi Video mencionábamos acerca de la problemática de lo mental y consideramos necesario hablar un poquito más acerca de eso. Esperen, no se preocupen, seguimos siendo un canal psicoanalítico, pero como toda comedia necesitamos un punto de origen, necesitamos un punto del cual hacer comedia. En ese sentido, sería conveniente, creemos así, hacer una pequeña historicidad, una pequeña cronología cómica, caricaturesca, acerca de dónde proviene esta tradición acerca de lo mental, de su discusión, cuáles son sus consecuencias, por qué de repente o de dónde surge esta noción de embarrar también al psicoanálisis con la categoría de lo mental. Entonces, bueno, comencemos. ¿Quién dijo lo mental? Bueno, en realidad esa historia puede ser larga y extenuante o puede solo abarcar un par de siglos, dependiendo de dónde pongamos el énfasis. Algunos podrían decir que el primero en hacer esta distinción entre lo mental y el soma, el cuerpo, y cuando hablamos de lo mental también nos referimos a cuestiones afectivas, emocionales, de esta índole, y bueno, el cuerpo, los órganos, las cuestiones de movimiento, los nervios, cuestiones neurológicas, podríamos encontrarlo, algunos lo postulan así, desde la antigua Grecia con, muy antigua Grecia, con Hipócrates. padre de la medicina y su teoría acerca de los humores. Otros más pueden encontrar sus atisbos en Roma, en las cuestiones eclesiásticas, en la Edad Media, o un poco más reciente, en el Renacentismo. Bueno, uno puede encontrar ciertos lugares para discutir y con una base bastante sólida argumentativa cuando se empieza a hablar acerca de esta distinción entre lo mental y lo corporal. Nosotros, en ese sentido, vamos a partir de un monaguillo que es René Descartes, que sí se pronuncia Descartes, pero si hay personas que no pueden decir Popocatépetl o otro tipo de nombres propios en México, bueno, nosotros podemos decirle Descartes. ¿Y quién es Descartes? Bueno, uno puede decir muchas cosas acerca de Descartes. Nosotros solo vamos a dedicarnos a mencionar la siguiente tira cómica. Descartes es un personaje que en aquel momento quería estudiar al cuerpo humano, pero como el cuerpo humano tenía que ver con una cuestión de Dios, una cuestión de la divinidad, le era imposible, porque tocar la obra perfecta de Dios o intentar modificarla, bueno, pues era considerado una herejía y por tanto, pues cuello a la horca. Así que Descartes, no sabemos si por la insistencia en estudiar el cuerpo humano, por mero azar o porque simplemente se le ocurrió, bueno, dijo, vamos a dividirlo. ¿Qué tal si esta cuestión divina yace en el cuerpo, pero no es el cuerpo? Es decir, hay una distinción entre el cuerpo terrenal y el cuerpo divino, lo que podríamos llamar alma o en este caso mente. Aquí queremos hacer una distinción cómica, porque no es que Descartes haya dicho vayan y estudien lo mental, es más, sería contraproducente, porque sería estudiar lo divino y por tanto, pues a la hoguera. No, más bien nos podemos imaginar a Descartes haciendo una jugarretra para poder estudiar al cuerpo humano, para poder experimentar sobre de él, saber de qué está hecho, siendo posiblemente, podríamos considerarlo, como el padre de la medicina moderna. No, Descartes hace una distinción, no hablando del cuerpo como tal y de la mente como tal, hace una distinción entre dos clases de sustancias, la sustancia de la res extensa y la sustancia de la res cogita. Res cogita y res extensa, bueno, uno podría hacer la distinción de decir que la res extensa es, como su nombre lo dice, todo aquello que tiene una extensión,
que es físico, y la res cogita es todo aquello que, bueno, como un opuesto, no tiene una extensión, no es física. Por tanto, uno podría decir, pues claro, eso es lo mismo que decir cuerpo y mente. Y no, porque Descartes está hablando de una forma de dividir la sustancia, de dos formas de sustancias, entendiendo la sustancia como aquello de lo que está hecho el mundo. Pensemos en una roca. Si nos preguntamos cuál es la sustancia de una roca, es decir, de qué está hecha, podremos tener dos formas de contestar en esta perspectiva. Podríamos decir que la roca está hecha por partículas y elementos químicos, es decir, cosas comprobables físicas, pues ocupan un espacio y un tiempo. Por tanto, la sustancia de la roca pertenece a la res extensa. Lo que permite a la roca ser una roca son estas leyes físicas a las cuales está sujeta. Por el contrario, la otra forma de contestar a esta pregunta de cuál es la sustancia de una roca podría ser que de lo que está hecha es de una idea, de una cuestión divina, o, poniendo un ejemplo de nuestra época, de un código, como la Matrix. Es decir, lo que vuelve a una roca sería Dios, o bueno, alguna de sus interpretaciones, que no son físicas. Por tanto, la sustancia de la roca en esta argumentación pertenecería a la res cogita. Por esto, la distinción entre res cogita y res extensa no puede ser reducida simplemente mente y cuerpo, porque en realidad de lo que se está hablando es de una distinción entre lo físico, y como su nombre lo dicta, es todo aquello que es físico, que tiene un espacio, que tiene un lugar, y lo que podríamos denominar como metafísico, es decir, todo aquello que va más allá de lo físico. Por poner un ejemplo, la energía electroquímica es física, se puede medir, se puede incluso hasta observar. Sin embargo, los chákaras no tienen ninguna correlación física, no se puede ni siquiera comprobar. De hecho, por mucho que se lo haya intentado, no está, por lo cual la energía electroquímica se considera una cuestión física y los chákaras una cuestión metafísica. En términos de esta distinción de Descartes, la energía electroquímica sería una res extensa y los chákaras sería una res cogita. Ahora bien, esta discusión no le pertenece a Descartes. En realidad hay muchos otros filósofos y muchos otros pensadores que han intentado resolver la distinción entre lo físico y lo metafísico. Si hacemos caso a nuestra maestra Martita de la preparatoria del curso de filosofía, podríamos decir que los primeros que hacen esta distinción es Aristóteles, con su famosa tabula rasa, hoja en blanco, es decir, todo lo que conocemos es por medio de la experiencia, físico, y Platón con su famoso mundo de las ideas o el mundo de las formas perfectas. Y bueno, la cuestión acerca de que uno nace y uno solo tiene que recordar ese mundo de las ideas, que sería, bueno, metafísico. Si pueden observar, la discusión entre lo mental y lo corporal es una discusión acerca de lo metafísico y lo físico, o en última instancia, ¿a qué le vamos a hacer caso? ¿A aquello que es comprobable, físico, científico, o a aquello que no es comprobable, que no es científico, por tanto, y que, bueno, en última instancia es metafísico? Para que se tenga una noción clara, sería decir que en vez de hacerle caso al físico que nos explica de qué está hecha la roca, tengamos que hacerle caso a el chamán o el cura que dice que la roca está hecha por una idea de Dios. Por lo cual la tensión es muy grande. Si la psicología resuelve el dilema mente y cuerpo, diciendo que en última instancia lograron encontrar lo mental,
o logran comprobar que existe lo mental, uno estaría diciendo que entonces habría que hacerle caso a lo metafísico. Por eso su discusión siempre ha traído y siempre va a traer a colación a todo el saber humano, porque la discusión radica en todo el saber humano. Por último, y para terminar, y que esto no quede en una bella discusión académica o filosófica, sino que veamos algo que ya hemos visto, su dimensión política y social, en un ejemplo bastante mexicano, que es la quesadilla. Esperen, sabemos muy bien que el ejemplo tiene sus fisuras, pero síganos la comedia. Cuando estuvo la discusión de qué es una quesadilla, es decir, cuál es su sustancia, qué es lo que vuelve a una quesadilla, hubo dos argumentaciones. Una de estas argumentaciones era que lo que hacía una quesadilla, es decir, su sustancia, era el queso, y se amparaban por una cuestión histórica, de la experiencia, del sentido común. A estas personas, podríamos llamarlas aristotélicas, porque lo que decían es que en última instancia una quesadilla debería de corresponder a la experiencia de la quesadilla. Ahora, la otra argumentación decía que no es cierto, que la quesadilla no correspondía o su sustancia no era tener queso, sino ser una tortilla doblada, y se amparaban en una cuestión lingüística, etimológica, de una lengua prehispánica, indígena, que bueno, si es verdad o no, los lingüistas tendrán que venir a aclararlo, pero que en última instancia podemos decir que eran platónicos, idealistas, porque lo que mencionaban es, no basta tu experiencia, sino que tiene que corresponder con ese ideal, con esa cosa que, bueno, hace que sea, a más allá de tu experiencia. ¿Cuántas discusiones no hubieron con esto? ¿Cuántas amistades no se rompieron? Claro, el ejemplo tiene sus fisuras, no lo negamos, pero como dijimos, síganos la comedia. Porque la pregunta en última instancia es, ¿a qué le hacemos caso? ¿A la experiencia o al ideal? Ahora bien, la pregunta es, ¿y qué hace el psicoanálisis? Bueno, nos parece que el psicoanálisis tiene una manera de poder salir de esa discusión dicotómica. Esperando que les haya gustado este capi video, nos vemos en el siguiente.